Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, y en el programa anterior estábamos conversando sobre la importancia que tiene el acuerdo alcanzado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en respaldo a la defensa de la soberanía por parte de nuestro país sobre sus recursos petroleros, el apoyo de la Asamblea Nacional al presidente Nicolás Maduro, y cómo dentro de ese acuerdo se habla sobre la disminución de las reservas de petróleo que le quedan a los países fuera de la OPEP. Es importante recordar uno de los puntos que hemos tratado en varios programas, cómo la formulación de las políticas de las grandes potencias, específicamente de Estados Unidos, está sustentada en las necesidades de los diferentes lobbies. Uno de ellos es el lobby petrolero, las transnacionales petroleras, y cuando éstas se comienzan a quedar sin reservas de petróleo, emiten una señal a los tanques pensantes, las instituciones estratégicas con intelectuales de primera que diseñan las políticas en función de las necesidades de los lobbies, en este caso la necesidad de obtener nuevas reservas, y así se transmite esas líneas de acción al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos europeos, y viene la política. La contraparte del lobby petrolero son los analistas, los asesores, el mundo que se basa en escudriñar la información en materia de petróleo, de geopolítica en Venezuela y en los países con reservas de petróleo, en los países OPEP. Parte de la estrategia del lobby petrolero es anular, ya de por sí, los tanques pensantes reciben millones de dólares y es muy disminuido el papel que tiene el mundo intelectual en defensa de la soberanía de los Estados-nación sobre el recurso petrolero. Pero esa asimetría no le es suficiente a los lobbies y buscan tomar control de los propios asesores y analistas para que la información que salga vaya en provecho de los mismos sectores transnacionales. Eso es parte de la política de desmembrar el Estado. Por eso es tan importante, y nos extraña mucho que los medios de comunicación no lo saquen en primera página, es tan importante este acuerdo alcanzado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde por primera vez una institución oficial en el mundo entero reconoce la disminución de reservas de petróleo en todo el orbe, a escala mundial, y la destrucción del medio ambiente con la explotación del petróleo de esquisto con el llamado fracking o fractura hidráulica. Pero una institución del Estado venezolano da un pie adelante en defensa de la soberanía y de los intereses de las venezolanas y de los venezolanos, y le dice al mundo, a su población y al mundo: mire, están disminuyendo las reservas de petróleo, y es una información que se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque si se están acabando las reservas de petróleo y el valor de una compañía es por la cantidad de reservas que tiene, es obvio, es lógico que el objetivo de las grandes potencias es el control de las reservas que quedan, y para eso tienen diferentes medios de acción, de instrumentación de sus políticas. Ahora, si como dice la Asamblea y como dice el gráfico de la OPEP, que debería ser el centro de discusión de los expertos en petróleo, la disminución en las reservas y cómo eso hace precisamente que cuando las petroleras se van quedando sin petróleo tengan que ir a la explotación del llamado petróleo de esquisto con la técnica de fractura hidráulica, el fracking, que es un recurso que le queda a las compañías ante el agotamiento de sus reservas de petróleo. Pero la disminución en las reservas debe demostrarse en el comportamiento de las propias compañías que están en el mundo del petróleo. Y por eso, como vemos en la próxima lámina, tenemos el informe que salió en los medios de comunicación nacionales, y hacemos la salvedad que vamos a utilizar la compañía Chevron para este análisis, que es la antigua Standard Oil of California, una compañía fundada por Rockefeller, la Standard Oil en 1870, que el Congreso de Estados Unidos en 1911 dividió en varias compañías. Una de ellas es la Standard Oil of California, constituida después en la Chevron, que compró la compañía Texaco. Hoy en día
se llamó Chevron Texaco, hoy en día el nombre que recibe es el primero, es la compañía Chevron, y que en el caso de Venezuela ha sido un socio confiable de PDVSA, un socio minoritario y sujeto a las decisiones de PDVSA como socio mayoritario en las empresas mixtas, pero una compañía que ha cumplido en Venezuela con sus obligaciones y que esperamos que llegue a un acuerdo con la República Hermana de Ecuador para resarcir el daño que no la Chevron, sino en este caso la Texaco, que fue comprada por ellos, dejó en la Amazonia por el bien de todo el medio ambiente, por el bien de la población mundial. Pero repetimos, es un socio nuestro, y como socio nos interesa, lo vamos a utilizar porque los medios de comunicación sacaron el análisis sobre su comportamiento en su informe trimestral en las bolsas de valores. En el mundo financiero se emiten informes cada trimestre sobre el comportamiento de las compañías. Entonces vamos a verlo. La petrolera estadounidense Chevron registró ganancias trimestrales mayores a lo esperado el viernes, debido a que los menores precios del crudo impulsaron sus operaciones de refinación. Nosotros creemos que esta parte aquí está puesta para confundir. Realmente serían precios altos del petróleo que tardan en entrar al torrente circulatorio de la compañía, porque usted vende y le pagan al tiempo, tal cual como hace PDVSA. Entonces, la entrada del recurso, estas ganancias trimestrales por arriba, es por los precios altos que hace unos meses comenzaron a disminuir, pero todavía venta de petróleo a futuro está entrando esos recursos, lo que ayudó a compensar unos flojos resultados en su producción de petróleo y gas. Entonces vean lo interesante, la compañía está ganando más dinero, pero tiene problemas de producción de petróleo y gas. Si vemos en la próxima lámina, la compañía registró una ganancia de 5.590 millones de dólares o 2,95 dólares por acción, en comparación con los 4.950 millones de dólares o 2,57 dólares por acción del mismo periodo del año anterior. Analistas en promedio esperaban 2,55 dólares por acción. Esos son datos Thomson de Reuters, la agencia británica de noticias. Si vemos en la próxima lámina, tenemos que la producción cayó un 1% a 2,57 millones de barriles de petróleo equivalente. ¿Qué significa petróleo equivalente? Que estamos contando la producción de petróleo y de gas por parte de la compañía. Lo que le da valor a una compañía son sus reservas de petróleo y gas. Ahora, si las reservas están disminuyendo, como dice el gráfico de la OPEP, fuera de los países que pertenecen a esta organización, y es el sitio donde operan las compañías transnacionales, esa caída en las reservas que ellas tienen se tiene que manifestar en una caída en la producción, porque si no los datos fueran contradictorios. Y es lo que la Chevron nos dice a modo de ejemplo, y esperamos hacerle un seguimiento al resto de las compañías, repitiendo que son socios confiables acá en Venezuela, socios minoritarios de nuestras empresas mixtas, y continuaremos analizando a profundidad la caída en la producción como una reafirmación de los datos del cuadro de la OPEP en el próximo segmento de su programa Visión Estratégica. Ya regresamos. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos viendo cómo las grandes compañías transnacionales que operan fuera de la OPEP plasman en sus informes trimestrales, y en este caso escogimos la Chevron por haber salido en los medios nacionales de comunicación, una disminución de su producción de petróleo equivalente. ¿Qué significa petróleo equivalente? Que no solamente se incluye el petróleo, sino el gas. Y el gas no tiene problemas de disminución de reservas. Entonces, en gran medida compensa las disminuciones en la producción de petróleo. Entonces, lo que nos quiere decir es que la caída en las reservas de petróleo está impactando en la capacidad de producción de las propias compañías petroleras. Es por eso, venezolanos y venezolanas,
que no nos podemos dejar confundir con la disminución en el precio del petróleo y con toda una serie de matrices comunicacionales que quieren sembrar, donde ahora el petróleo disminuye en su importancia. El mundo sigue en pos del control de las reservas de petróleo y parte de este conflicto es la campaña comunicacional para esconder el objetivo, que son las reservas de petróleo, y por eso en el mundo de la información hay dos cosas que no salen a la luz pública en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en aquellos que no pertenecen al Estado, porque evidentemente en este de la Asamblea Nacional hay completa libertad de expresión y sale la información que la población requiere saber. Esas dos cosas son: están disminuyendo las reservas de petróleo a nivel mundial, sobre todo en los países fuera del OPEP, y las petroleras transnacionales que operan en esta área están disminuyendo su producción. Por lo tanto, el objetivo es de la geopolítica mundial el control de las reservas. Entonces, estábamos viendo que la producción de nuestros socios a través de empresas mixtas, tanto en el área de petróleo como en el área de gas, la compañía Chevron, la antigua Standard Oil of California, su producción cayó 1% a 2,57 millones de barriles de petróleo equivalente. Es decir, por más que el gas trató de compensar la caída en la producción de petróleo, la sumatoria de los dos está disminuyendo. Los nuevos pozos no lograron compensar el declive en los pozos viejos. Es decir, un pozo ya maduro comienza a caer la producción, comienza a disminuir. Entonces usted abre nuevos pozos y trata de producir más en estos nuevos pozos que el monto al cual cae la producción en los pozos viejos. Pero si la caída de los viejos es superior a la incorporación de nuevo petróleo, la producción está cayendo. Entonces esta información nos ratifica lo que dijo el diputado Fernando Soto Roja, y que a su vez fue defendido por los integrantes de la Comisión de Energía y Petróleo, el general Cordero Lara, el diputado Orangel López, y también un diputado bolivariano que no pertenece a la comisión, pero es un conocedor del área, el diputado Saúl Ortega, que fueron los que en la Asamblea Nacional les tocó defender la posición bolivariana de decirle al mundo que oficialmente aquí sabemos que están disminuyendo las reservas. Y nos hemos basado en el gráfico de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si usted quiere accesar a la página, usted pone en cualquier buscador, el de Google, en el de Yahoo, usted pone estadísticas, deja un espacio, pone OPEP, deja un espacio y pone share, es decir, S-H-A-R-E. Le da el buscador y le va a salir un cuadro de tortas, un cuadro redondo, un gráfico redondo estadístico, y del margen izquierdo usted baja un nivel en el buscador de cuadros, le vuelve a dar y aparece el gráfico de la OPEP, para que usted pueda buscar directamente la información y saber qué es lo que pasa en Venezuela, por qué la guerra contra la revolución bolivariana, por qué el afán del lobby petrolero por controlar a través de los gobiernos, que el lobby, sobre el cual el lobby tiene una profunda incidencia, a la opinión pública, a los hacedores de opinión pública, analistas, asesores, medios de comunicación, para que digan lo que ellos quieran. Entre otras cosas, que no se discuta el cuadro de la OPEP. Entonces ya tenemos el comportamiento del socio Chevron, nos enseña que el gráfico de la OPEP nos está diciendo la completa realidad sobre la disminución de las reservas, que ya se expresa, que está en el agotamiento, que se expresa en una caída en la producción de petróleo y gas, es decir, de petróleo equivalente de las grandes compañías transnacionales. Por más que el aumento en la producción de gas busca compensar en cierta medida la disminución de la de petróleo, pues no se logra este cometido. Con precios altos aumentan ganancias, pero el valor estratégico de la compañía, que son sus reservas, está disminuyendo. Entonces, la unidad de refinación de la compañía casi cuadruplicó sus ganancias a 1.390 millones de dólares debido a que los bajos precios del crudo impulsaron los márgenes de ganancia, colocando la gasolina, pero que también ha comenzado a disminuir hasta un 25% en Estados Unidos, y eso hace que la población norteamericana y europea no se entere que sus gobiernos están aplicando toda una política por el control de las reservas en el Medio Oriente,
y en Venezuela a través de la guerra económica, del contrabando de extracción, el impulso a la especulación, desabastecimiento, una guerra para que usted, amigo y amiga, venezolano y venezolana, sea manipulado y cambie lo más buscado a nivel mundial, que son las reservas de petróleo, por la campaña publicitaria, por la guerra psicológica que se emprende contra el país. Entonces hay que estar consciente que el trasfondo de todo esto es el problema de disminución en las reservas de petróleo y la política independiente que dejó el presidente Chávez en materia petrolera y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro. Como vemos en la próxima lámina, tenemos que las acciones de la compañía Chevron subieron a $116 tras la apertura de Wall Street. Es decir, todavía los altos precios hacen que tenga entrada económica y compensan la caída en la producción. Recordemos, cuando la producción de un yacimiento comienza a disminuir es porque se han consumido más de la mitad de las reservas. Usted consume más de la mitad de las reservas de un yacimiento y se estanca la producción. Sigue cayendo el margen de reservas y comienza el declive de esa producción. Entonces tenemos que estar atentos a toda esta información que nos van diciendo a ciencia cierta el panorama del mundo energético, sobre todo en los informes trimestrales ante las bolsas de valores, porque ahí las grandes compañías no se pueden dar el lujo de no ser exactos en su información. En la próxima lámina tenemos que la caída de la producción va antecedida de la disminución de las reservas en más de la mitad, como dijimos anteriormente, y tenemos el cuadro de la OPEP 2003-2013 con los datos actualizados, donde se han producido, no sé si la cámara puede enfocar aquí de manera clara, 161.800 millones de barriles y solo se han descubierto 11.200 millones, mientras dentro de la OPEP se han producido 122.400 millones y se han descubierto 315.300 millones por la incorporación de las reservas de la OPEP. Esta es la situación real, estructural del mercado petrolero, y cuando las compañías producen mucho más de lo que descubren, para mantener la producción tienen que recurrir a sustancias diferentes al petróleo. Ahí entra el petróleo de esquisto o petróleo de lutitas, que técnicamente no es petróleo, pero busca apalancar la caída en los descubrimientos de nuevas reservas. Entonces, la incorporación de nuevos tipos de producción a través del fracking es producto de la caída en las reservas del petróleo tradicional por parte de las grandes compañías. Tenemos que estar atentos a todo esto. Y para continuar con esta discusión, hemos invitado al diputado Orángel López, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Orángel López, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y antiguo compañero de trabajo en Morichal Largo, en PDVSA, allá en la faja petrolífera del Orinoco. Bienvenido, diputado. Gracias, Fernando. Distrito Morichal. Distrito Morichal. Yo quería comenzar preguntándote, Orángel, sobre el acuerdo que adoptó la Asamblea Nacional en apoyo a la política del presidente Nicolás Maduro, y donde por primera vez un ente público, cualquier organismo perteneciente a cualquier estado sobre el planeta ya reconoce de manera oficial que hay una disminución en las reservas de petróleo en los países que están situados fuera del OPEP. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes decir del acuerdo y de este punto en particular? Sí, efectivamente, en la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo que leyó nuestro presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, camarada diputado Fernando Soto Roja. Allí pues le dimos todo el respaldo a la gestión y a la política de plena soberanía petrolera que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moro. Y yo creo que definitivamente, una vez más, se reafirma, Fernando, que el petróleo
está en medio de lo que es el vientre de la lucha de clases. No podemos hablar de la lucha de clases en el siglo XXI sin tocar un punto estratégico como es el barril de la economía petrolera como tal. En este sentido, eso generó un debate y una vez más la oposición demostró desconocimiento. El tema, unos confundieron, rechazaron el acuerdo y confundieron regalía con regalo y en fin de cuentas fue toda una situación que deja mucho que desear desde el punto de vista de lo que es el papel crítico de una oposición seria y responsable, pues. Y siguen jugando a la política de sembrar crisis de gobernabilidad, desestabilización económica y afectar la paz social. En este sentido, el acuerdo que presentó Fernando tuvo todo el apoyo de los parlamentarios de la bancada revolucionaria y en este sentido pues se reafirma que hoy por hoy nosotros estamos cerrando una vez más fila en defensa de nuestra soberanía petrolera y por una política de equilibrio en el planeta que permita realmente entender que el petróleo de una u otra manera, su precio tiene que ver con el desarrollo de nuestras políticas. Para bien de todos nosotros se calculó un presupuesto, Fernando, en base a $60 el barril, de tal manera que, como tú muy bien lo has expresado en conversación antes de entrar acá al programa, nuestras reservas se mantienen intactas y eso es un elemento que nos permite a nosotros garantizar la estabilidad del precio del barril. Y la parte del acuerdo, Ángel, ¿cuál es tu opinión? Donde se habla que hay una disminución de las reservas de petróleo en los países que no pertenecen a la OPEP. El acuerdo lo dice explícitamente y que ese es uno de los causantes de las pretensiones de Estados Unidos por el control de las reservas que quedan en el Medio Oriente y Venezuela. Sí, hay evidentemente el acuerdo que presentó Fernando pone en evidencia esa situación con las reservas de los países productores independientes y que hoy por hoy Estados Unidos, en el marco pues de su estrategia desestabilizadora, apuntalando hacia Rusia y hacia China y también hacia Venezuela, pretende pues sembrar cierto nerviosismo en el mercado internacional para tener cierto beneficio político en función pues de consolidar sus pretensiones hegemónicas. No debe de extrañarnos, Fernando, que estamos en una etapa, estamos en un reacomodo a nivel internacional y que fuerzas, países emergentes como China, amenazan pues con su fortaleza económico, como Rusia, amenazan por un reacomodo a nivel mundial. Y Estados Unidos, así como el ciclo imperial genovés, que duró 225, 22 años, llegó a su fin y le entregó la hegemonía al ciclo holandés, y que duró creo que 190 años, y el ciclo holandés le entregó la hegemonía a los ingleses, y el ciclo inglés llegó a su fin con 150 años de duración, se le entregó a los Estados Unidos producto de la Primera Guerra Mundial, donde se generó un vacío hegemónico y que se consolida y se deslinda con la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos asume pues el control hegemónico del planeta, digamos, en el sentido de que se creó la bipolaridad y posteriormente, como todos sabemos, vino el desequilibrio mundial, la desarticulación de la Unión Soviética, del socialismo en Europa Oriental, y la bipolaridad es sustituido por un mundo unipolar, donde Estados Unidos ha trazado una estrategia de recolonización del planeta que tiene como soporte fundamental una doctrina de seguridad que vino a reemplazar la llamada doctrina de seguridad nacional, la política de contención que caracterizó a la Guerra Fría durante los años del mundo bipolar, pues. Hoy por hoy estamos frente a una situación donde ellos han definido, a raíz de la destrucción de las Torres Gemelas y de la desarticulación de la Unión Soviética, han definido una política de, digamos, reconquistar el planeta, de la recolonización del planeta, y que esa doctrina la han definido ellos como la doctrina para el nuevo siglo americano. Eso en ese entonces, en el año 2000, ya ellos habían planificado el derrumbe del gobierno de Egipto, el derrumbe del gobierno de Irak, el derrumbe del gobierno de Libia, la salida del liderazgo de Yasser Arafat,
asesinaron a Arafat, asesinaron a Gaddafi, asesinaron en Irak al presidente de Irak, Saddam Hussein. A Saddam Hussein, y pretenden desestabilizar el gobierno de Siria, y en este caso siguen con sus pretensiones de desestabilizar el gobierno venezolano, que tiene hoy por hoy tres razones fundamentales para estar en el ojo del huracán del imperio. Primero, que por segunda vez en la historia estamos jugando un papel de vanguardia antiimperialista, estamos contribuyendo de una manera sustantiva con un reagrupamiento de los pueblos en función de sus legítimos intereses, como es el principio de la autodeterminación y soberanía de los estados, y por otro lado, al lado de esta conducta antiimperialista, tenemos nosotros la importancia estratégica que tenemos la reserva energética más grande del planeta, y un tercer elemento es la posición geopolítica que viene jugando Venezuela como cabeza de Sudamérica. Si Venezuela no tuviera las reservas de petróleo y tuviese un gobierno nacionalista, las presiones fueran diferentes, Jorge Ángel. Mira, yo creo que si no tuviéramos estas reservas de petróleo y existiera aquí un gobierno nacionalista, las maniobras del imperio no fuesen tan descaradas como lo son ahorita, porque ellos luchan por el control de nuestras reservas, ellos luchan por el control de nuestros recursos acuíferos. En fin de cuentas, ellos yo digo que están en una fase, Fernando, están en una fase de agonía. Ellos están agonizando. Si los pueblos del mundo logran unirse en torno a la necesidad de construir un nuevo orden internacional amarrado a la paz, al respeto al derecho ajeno, como lo decía Cicerón y lo repitió años más tarde Benito Juárez, yo creo que en ese sentido está planteado el reemplazo de la hegemonía norteamericana en el orden internacional. Sí. Hay una figura donde se concentran las reservas de petróleo que quedan, que es más del 81%, que son los Estados-nación que pertenecen a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por el otro lado está el lobby petrolero internacional, cuyas empresas están reduciendo las reservas que le quedan. Hay un conflicto entre el lobby petrolero y los Estados-nación, y ese Estado-nación, si es de derecha, pero conserva la soberanía sobre sus recursos, es también un objetivo. Te dejo esa pregunta, ahora Ángel, ahorita cuando regresemos en su programa Visión Estratégica con el diputado Orángel López. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Orángel López. Y complementando la pregunta que te dejamos, Orángel, esa lucha entre el lobby petrolero internacional y los demás lobbies de poder, como el poder tras bambalinas, detrás del gobierno estadounidense, y los Estados-nación que tienen bajo su dominio las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es decir, la OPEP tiene más del 81% de las reservas de petróleo que quedan, y también como expresión de la lucha de clases, cómo esa contradicción, cómo esa lucha llega en los momentos actuales a verse como un conflicto entre el sector transnacional y el Estado-nación, si nos lo puedes explicar. Sí, fíjate, Fernando, una de las responsabilidades que tenemos los revolucionarios en este siglo XXI y de los grandes desafíos es estudiar, analizar cómo se expresa la lucha de clase en este siglo. No podemos aplicar el mismo concepto de lucha de clase que en el siglo anterior, en el siglo XX o en el siglo XIX, porque hoy por hoy uno de los aspectos dominantes en el marco de la lucha de clase es la contradicción nación e imperio, entre la que se presenta entre nuestros pueblos por construir su Estado, por su independencia, por su soberanía y una política de recolonización del planeta. En este sentido, esta contradicción nación-imperio adquiere hoy una gran carga revolucionaria, y es tarea de los revolucionarios luchar por la unidad de los pueblos del mundo en defensa de la paz, de la integración y de la convivencia pacífica y democrática. Yo creo que
hoy por hoy es tarea revolucionaria defender a los estados nacionales de esta embestida fascista del capitalismo norteamericano que pretende negarlo. Cuando ellos apelan en el siglo XXI, apelan y sustituyen las viejas políticas del siglo pasado, la política de la Guerra Fría, la política de la guerra de contención, la reemplazan por una guerra preventiva que tiene dos soportes fundamentales. El primero es la supuesta lucha contra el terrorismo que es un enemigo invisible, extraterritorial, que puede estar en cualquier parte del planeta y ellos tienen licencia para combatirlo en cualquier territorio, desconociendo la soberanía de los estados nacionales. Siempre lo hicieron así, fíjate, en el caso de Siria ahorita, ellos están bombardeando supuestamente a los terroristas islámicos y no le pidieron permiso al gobierno del Estado de Siria, porque es un desconocimiento de los estados nacionales. Entonces, los revolucionarios debemos trabajar en función de que se construya una fuerza. Acuérdate que política es razón y fuerza, tiempo y espacio. En este sentido, construir una gran fuerza anticolonialista, una fuerza antiimperialista en defensa de la paz, en defensa de la autodeterminación de los pueblos y soberanía de los estados. Por esa razón es que Estados Unidos, dentro de su propuesta, está desconocer a los estados nacionales dentro de un mundo globalizado y una hegemonía unipolar. ¿Y cuáles serían las políticas específicas en contra del Estado-nación venezolano? Fíjate, durante la Guerra Fría ellos desarrollaron a través de políticas conocidas como por ejemplo la Escuela de las Américas, que prepararon más de 160.000 oficiales de América Latina para combatir a los movimientos antiimperialistas, los movimientos democráticos, los movimientos revolucionarios. Durante esa estrategia que realmente cumplió su papel y que conocimos nosotros como una política de contención, es reemplazada hoy en día por la guerra preventiva, la guerra que la han definido ellos mismos dentro de sus análisis. Ellos hablan de una guerra de cuarta generación. William Lynn, teórico militar norteamericano, en su documento El rostro cambiante de la guerra, te habla después de los acuerdos de Westfalia, que eran guerras religiosas, que finalmente no eran tan religiosas, sino que terminaron también por el control geopolítico de territorio. La paz de Westfalia. Sí, la paz de Westfalia y de los Pirineos, ¿no? Pirineos. Entonces, después de esos acuerdos, el Estado-nación asume la guerra. Y se habla de la guerra de primera generación, se ponen como ejemplo la guerra de independencia de Estados Unidos, la guerra de independencia de los pueblos hispanos, se habla de la guerra de segunda generación, y toman como referencia a la Primera Guerra Mundial, y se habla de la guerra de tercera generación, donde se ponen en uso la combinación de la guerra de segunda generación con el factor sorpresa, que lo aplicaron mucho los alemanes, que el factor sorpresa y el ataque a la retaguardia, como una forma de afectar la logística de las tropas. La guerra relámpago. La guerra relámpago. Esa misma estrategia la aplicaron los sionistas contra Gaza ahora. La guerra relámpago, el bombardeo. No hubo tropas en los combates, era el bombardeo a la retaguardia del pueblo palestino, que es el mismo pueblo palestino, a la retaguardia del ejército palestino, que es el pueblo palestino. Entonces, esta guerra de cuarta generación tiene que ver con el propósito de ellos reemplazar las viejas prácticas militares, es decir, lo que conocíamos nosotros como la estrategia, como las operaciones y las tácticas, son reemplazadas por un escenario donde la mente, lo físico y la moral vienen a jugar un rol fundamental. William Lynn dice que es la guerra de cuarta generación, donde se articula un plan estratégico que tiene tres fases fundamentales. La primera es la siembra de conflicto, es decir, sembrar conflicto, que eso pasa por asesinar a una persona, así como asesinaron a Robert Serra, así como asesinaron a Otaiza, los francotiradores, cuando las crisis acá y de las grandes manifestaciones, cuando la crisis de abril, cuando derrocaron al presidente Chávez. El segundo plan articulado a esa estrategia está la manipulación mediática, el terrorismo mediático, la siembra de inseguridad e incertidumbre, y el tercer plan es el aprovechamiento político de toda esta inversión que han hecho ellos de conflicto, ¿no? ¿Qué buscan ellos con esta estrategia en el marco de esta guerra de cuarta generación a través de un poder mediático?
Ellos buscan aplicarnos nosotros el síndrome de la revolución nicaragüense. Acuérdate que los nicaragüenses tuvieron 10 años de guerra revolucionaria y una vez que llegaron al poder, se instalaron, que una vez que se instalan por la vía de una revolución triunfante, por la lucha armada, el enemigo, el imperialismo y los sectores de derecha en Nicaragua le crean la contra nicaragüense. Esa contra sembró el terrorismo, conspiró contra la gobernabilidad, conspiró contra la estabilidad económica en Nicaragua y contra la paz social, y crearon un estado mental donde la contradicción política en el pueblo nicaragüense era entre la paz y la guerra. Y entonces asociaron que los sandinistas eran sembradores de la guerra y la derecha garantizaba la paz. Ese síndrome nos lo quieren aplicar nosotros, aplicando una estrategia de querer sembrarnos crisis de gobernabilidad, quieren sembrar crisis a nuestra estabilidad económica y atentan contra la paz social. Ese papel oscuro de la política lo vienen jugando acá brigadas de paracos colombianos. Tenemos como 11 casos que ponen en evidencia la presencia pues, de paramilitares colombianos, el caso de Robert Serra, el caso del secuestro de Richard Burton en Carabobo, el caso del secuestro de del papá de la gobernadora del Delta, Liseta Hernández, fue realizado por paracos colombianos. Y así miles de casos, el caso de la hacienda, acá donde se capturó a los 130 paramilitares que venían con el propósito de Dactari, ¿no? De Dactari, venía con el propósito de un grupo tomar a Miraflores, e incluso hubo dentro de esa planificación de desestabilización política en Venezuela, ellos se reunieron en el club, en el Rotary Club, y uno de las personas pues, que estaba allí, los militares de derecha, planteaba la necesidad de bombardear uno de los aló presidentes. Y uno de los de derecha decía que no era correcto que sacrificaran tantas personas, y este tipo le decía que bueno, que alguien tenía que pagar el costo de una operación de esa naturaleza. Sí. Ahorita cuando regresemos, Orángel, nos gustaría tu opinión sobre lo siguiente. Los lobbies de poder actúan a través de los tanques pensantes. Instituciones de órdenes de estudios estratégicos dentro de Estados Unidos y de Europa que formulan políticas en base a la necesidad de los sectores transnacionales y de donde los gobiernos del primer mundo toman, válgame la redundancia, sus acciones políticas, se las diseñan los tanques pensantes y ellos ejecutan. La contraparte en Venezuela y en los países con reservas de petróleo sería el mundo de los analistas, de los asesores. ¿No hay también un conflicto, no sería parte de la política del lobby petrolero controlar a los que formulan políticas dentro de los países con reservas para facilitar su apropiación? Ya regresamos con el diputado Orángel López, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Continuamos con su programa Visión Estratégica en este último segmento con el diputado Orángel López y le preguntábamos si la contraparte de los tanques pensantes, estas instituciones de análisis estratégico financiadas por las transnacionales, dentro de ellas el lobby petrolero con millones de dólares y que formulan políticas en función de las necesidades de las transnacionales para ser ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos y por los gobiernos europeos, la contraparte ya de por sí muy debilitada es el mundo de analistas, asesores en el área de petróleo, en el área de geopolítica. Si estos tanques pensantes a través de diferentes instrumentos toman control de la formulación de los análisis que hacen los asesores del país objetivo, pues está en riesgo la soberanía, la independencia. ¿Cuál es tu opinión, Orángel? Sí, efectivamente, Fernando, fíjate, existen laboratorios donde te diseñan estrategias mediáticas y desde luego esto lo articulan ellos con sus voceros nacionales. Por ejemplo, la semana pasada en el periódico El Nacional, que de Nacional tiene muy poco, salió un artículo de una señora que es una dinosauria de la Cuarta República, Marta Colomina, donde dice Venezuela
el único país petrolero en quiebra. Y salió Lezama diciendo que estábamos buscando culpables y habíamos nosotros sembrado la quiebra de PDVSA. Evidentemente, de que toda esta matriz de opinión que viene manejando la derecha venezolana pone en evidencia dos cosas. Uno, en primer lugar, lo que tú señalas, que existe pues un laboratorio que diseña las políticas, y en segundo lugar, de que aquí hay un factor político que no tiene nada que ver con la soberanía del país, es un factor político que carece de soberanía política, es un factor político que le sirve, se ha convertido en testaferro de un proyecto antinacional. Nosotros, en la Comisión de Energía y Petróleo, por cierto, hoy recibimos nosotros al presidente de PDVSA Gas, quien nos presentó un informe exhaustivo de todos los niveles de producción de gasíferos en Venezuela, los proyectos sociales, la estabilidad de la producción del gas, los proyectos para el 2018, 2019. Recientemente nos reunimos y conversamos con Eulogio del Pino, donde realmente ratifica pues toda la información que tú muy bien manejas, nuestras reservas probadas, nuestros niveles de producción, nuestros niveles de refinación, de comercialización, de tal manera que hoy por hoy nosotros estamos convencidos de que la oposición venezolana tiene una gran tragedia encima, que no carece pues de un programa político, carece de una soberanía política que le permita hacer aportes necesarios a la construcción de un país. Recientemente Fernando y otro diputado, compañero de Valencia, fueron a Rusia y ellos decían que se habían reunido con los sectores de opositores al presidente de Rusia, ¿no? A Putin. Ah, sí. Y entonces ellos planteaban que ellos tenían crítica y enfrentaban pues a la política en lo interno de Putin, pero que ellos apoyaban la política exterior del Estado ruso. Entonces yo creo que la oposición confunden sus roles. Ellos dejaron de ser una oposición dentro del Estado de Derecho. Ellos dejaron de ser una oposición al gobierno de Nicolás Maduro o de Chávez o de la revolución. Ellos son enemigos del Estado venezolano. ¿Por qué? Porque no se trata de que no nos critiquen. Bienvenida a la oposición seria, responsable, democrática, pero dentro del Estado de Derecho. Pero resulta que ellos siempre aparecen conspirando contra la democracia. Dicen ser defensores de la democracia y aparecieron involucrados en el golpe contra el presidente Chávez cuando la crisis de abril. Están involucrados en el desconocimiento de la voluntad popular cuando secuestran al presidente y desarticulan todos los poderes públicos. Dicen ser defensores de nuestra economía y asumieron el sabotaje petrolero. Entonces, dicen ser defensores y añorar la paz social, y resulta que están involucrados muchos de ellos en el asesinato de nuestro camarada diputado Robert Serra, la muerte del asesinato de Otaiza, están involucrados en conductas que lejos de ser manifestaciones opositoras, son actos terroristas, como las huellas asesinas, como echar aceite en una vía para que los carros se descarrilen. En fin de cuentas, es toda una conducta donde nos dicen que ellos no son adversarios desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, sino que asumen que son enemigos del Estado venezolano, porque aceptamos de que podamos tener diferencia en la ejecución de un programa a nivel interno, pero debe existir un punto de encuentro cuando se trata de la política del Estado. Y nuestra política petrolera es una política del Estado venezolano. Esa no es una política del PSUV, esa no es una política del Partido Comunista, es una política del Estado venezolano y que tiene que ver con la economía venezolana, que como todos sabemos es una economía que descansa hasta ahora en la renta petrolera, y que el gran desafío que hemos asumido retomando los planteamientos de Alberto Adrián y de Arturo Ula, es precisamente convertir esta economía que se fundamenta en la renta petrolera en una economía diversificada y productiva que nos permita a nosotros blindar la calidad de vida de nuestro pueblo y de las generaciones venideras. Sí, porque muchos de los partidos políticos que hoy están en la oposición se formaron precisamente en la época de la apertura petrolera, una coincidencia. La segunda coincidencia es que los fondos económicos originarios de algunos de ellos partieron de la meritocracia, es decir, el famoso aporte económico para una fundación que se constituyó después en un partido político. ¿No será
que precisamente se crearon en los años 90 unos partidos políticos vaciados ideológicamente cuya finalidad es desintegrar el Estado-Nación precisamente para que la meritocracia en representación de los sectores transnacionales puedan tener acceso directo a las reservas de petróleo, Orangel. Sí, yo creo que definitivamente la oposición venezolana se ha convertido en célula al servicio de un proyecto antinacional, al servicio de la desestabilización del país desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Yo creo que ellos no tienen nada que ofrecerle al pueblo venezolano y cada vez que vamos a un debate en la Asamblea, ellos demuestran, Fernando, que tuvieron como un quiste ideológico que le afecta el nervio óptico para ver la realidad venezolana. Estamos en el pleno siglo XXI, donde todos los estados están haciendo un esfuerzo por controlar sus recursos energéticos, por controlar sus recursos estratégicos. Ellos están realmente cumpliendo un triste papel en la vida política venezolana. Atentan contra la democracia, atentan contra la paz y atentan contra nuestra soberanía. Fíjate tú el caso de María Corina. Lo último que hizo, bueno, que fue hablar en la OEA en representación de un estado que no tenía las mejores relaciones con el Estado venezolano. Es decir, no tienen un sentido de patria, no tienen un proyecto que pueda nosotros discutirlos con ellos. Pues. Es porque es que ni siquiera estudian la política petrolera. Tú no sé si tuviste la oportunidad de ver la opinión del vocero de la oposición que cuestionó el acuerdo. Pues. Nosotros vimos las excelentes intervenciones que los integrantes de la Comisión de Energía y Petróleo realizaron, dentro de ellas la tuya y la de Cordero Lara, en defensa de la proposición de Fernando Sotorroja. Se nos está acabando el tiempo, Orangel. Si por favor le puedes dar un mensaje a quienes te oyen, a la juventud que te ve. Bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano, particularmente a los trabajadores petroleros. Les recuerdo que se avecina un nuevo aniversario de la derrota del sabotaje petrolero. En aquel entonces, los sectores de la derecha, la meritocracia, había convertido a nuestra industria en un caballo de Troya para la conspiración y la desestabilización del legítimo gobierno del presidente Chávez. Este nuevo aniversario de esa victoria de nuestras comunidades, de nuestros trabajadores y de nuestras Fuerzas Armadas Patrióticas, debemos nosotros realmente reivindicarla como parte del coraje de nuestro pueblo por la independencia, por la soberanía y por la construcción del socialismo. Gracias, Orangel. Gracias, Fernando. Esperamos tenerte pronto. Y muchas gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica y nos vemos en una nueva oportunidad.